Vamos a continuar. No sé si queda alguno fuera. Os presento a Jorge Goldaracena, director de BPG. Trabaja habitualmente con el Ayuntamiento de Donosti. También ha sido patrocinador y ponente en otras ediciones de las jornadas, y ya os ha puesto ahí el título de la ponencia que nos va a relatar. Cuando quieras, Jorge, gracias por venir. Buenas tardes a todos. Me estoy dando cuenta que son emergencias, pero son emergencias, o sea, son bastante más que unas emergencias normales, ¿no? Para los que han estado en otras jornadas anteriores, igual algunas de las cosas que voy a contar les resulten conocidas. Simplemente lo que quiero darles es una pincelada de lo que se va haciendo, aquí en el territorio, de lo que vamos haciendo algunos y de lo que yo creo que nos conduce, por lo menos con esperanza, a que este tema de las emergencias y de la siniestralidad pues se tome en serio y se vaya reduciendo de cara a un futuro. El año pasado, si recordarán algunos, les proponía un tema relacionado con el montaje de escenarios y les indicaba si hay alguna diferencia entre una instalación de este tipo, que todos asociamos rápidamente con construcción, con unas medidas de seguridad, o estas otras que nadie sabía dónde ubicarlas, ¿no? A ver si no me lío con el aparatito, ¿no? Claro, cuando hablamos de obras de magnitud importante y de montajes de magnitud importante, las medidas de seguridad todos las damos por supuesto, pero no tiene nada que ver, o tienen que ver mucho. Por hacer un recordatorio y contarles un poco la evolución en este año, que tampoco ha sido mucha, esperaba haber venido aquí y contarles esto ya hemos dado el paso casi definitivo, ¿no? No es así, es simplemente recordarles que esto ya viene desde el año 95 y que el año 97, pues con el decreto de construcción, pues se dio un paso adelante para esa tipología de trabajos que se realizan en las obras de construcción. El año pasado les indicaba precisamente que de la guía técnica de este decreto, que es el de los equipos de trabajo, se había hecho una revisión que se había presentado en Bilbao pues hacía unos meses. Lo mismo ocurrió con la guía de construcción, ¿no? Una en marzo del 2012 y otra en noviembre del 2011. Es decir, esas guías ya están más que vistas, aunque todavía no ha llegado la noticia en algunos sitios, en algunos puntos, aunque parezca esto increíble, ¿no? En relación con estas estructuras, respecto de conciertos y respecto de escenarios, cabe recordar que el decreto de construcción establece que es aplicable en todos los lugares donde se desarrolla con carácter temporal una serie de trabajos que están tipificados y que vienen en un anexo, y además, pues, si cabe alguna duda, todos aquellos que están clasificados como actividad económica dentro de lo que sería construcción, y que en el fondo se resume a que son todas aquellas actividades de edificación que se empleen tecnologías propias de la construcción. Luego, por lo tanto, parecía claro que todo este tema de los escenarios tenía que enfocarse bajo el decreto de construcción. El decreto de construcción requiere una serie de documentación que presenta quien va a realizar el trabajo, y sobre todo lo que requiere es un control por parte de quien promueve ese tipo de trabajo, ¿no? Control porque además se hace también responsable sobre si pasa algún siniestro o algo. En relación con el montaje y desmontaje de elementos prefabricados, como se puede pensar, esta guía técnica lo que sí ha aclarado, o por lo menos ha introducido, el concepto de escenarios para conciertos, actuaciones públicas y otros, incluso plaza de toros, invernaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto nos encontrábamos ante un panorama en el que todos nos preguntábamos cómo meterle mano a este tema.
El año pasado, pues con la premura de tiempo, el Ayuntamiento de San Sebastián, bueno, nos indicó, oye, darle una vuelta a esto, a ver qué tengo que hacer para cumplir con mis obligaciones y vamos a ver cómo enfocarlo, ¿no? Hemos intentado estar con Inspección de Trabajo. La verdad es que por distintas causas, pues aunque parezca increíble, no hemos podido tener una reunión con la Inspección de Trabajo para ver sobre todo cómo enfocar esto. Quien esté relacionado con el tema de construcción sabe que todo aquello que es construcción pues requiere un plan de seguridad o una evaluación de riesgo específica, presentación a autoridad laboral de una apertura de centro de trabajo, es decir, una serie de requisitos administrativos que de alguna manera hay que poner en danza con este tipo de trabajos y sobre todo por parte del promotor también le recaen una serie de responsabilidades si no se hace esto. Una serie de responsabilidades que luego están tipificadas como sanciones, ¿no? Eso es lo que hemos intentado conocer, cuál era la opinión de Inspección de Trabajo, pero todavía no hemos sido capaces de poner el punto en la I, ¿no? Estamos comentando con ellos a ver de qué manera atacar esto. En el resto del país tampoco. O sea, no es que seamos nosotros raros, sino es que en el resto del país, como ya he dicho antes, en algunos sitios todavía no les ha llegado la guía nueva y en otros lugares donde sí les ha llegado tampoco saben cómo atacar. Si además nos encontramos con las circunstancias de trabajo que todo el mundo conoce, de bastante depresión y el sector de la construcción todavía mucho más, pues tratar de modificar algo en este campo en estos momentos se antoja muy complicado. Si no se hace por vía normativa y si no se hace pues teniendo los pies en el suelo, ¿no? Claro, situaciones de estas se van a seguir repitiendo y se repiten, ¿no? Y se repiten. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí en San Sebastián? Pues el año pasado, por lo pronto, lo que se hizo en el Yasaldia, a la hora del montaje del escenario, que ya de por sí, con esta forma que tiene, la altura en este punto ya es mayor de 2 metros, con lo cual hay que poner medidas desde el punto de vista de construcción. Lo que se trató inicialmente fue de, bueno, pues ver, observar y modificar la forma de trabajar. Porque hay algunas cosas que, es decir, dentro de la prevención, modificando la forma de hacer las cosas, se pueden disminuir los riesgos y luego, si no se pueden así, habrá que poner protecciones, ¿no? Y básicamente, pues se habló con la empresa que montaba todo este escenario, nos enseñaron ellos qué medios y cómo pretendían o que creían hacerlo, o siempre lo habían hecho así. Y pues de común acuerdo con ellos, bueno, simplemente se modificó esa forma de montaje. Esto es todo el material, se modificó la forma de montaje añadiendo más elementos, lo cual, como he dicho antes, esto supone un mayor coste. El coste se puede llegar a reducir cuando el montaje se hace en menos tiempo. Eso, como siempre, es muy dudoso de entender, sobre todo a priori. Y de las distintas piezas que componen, pues al final ya digo que se modificó la manera. ¿Cómo se hizo el asunto? Pues simplemente, ya digo, como aquí hay 2 alturas, utilizando técnica de construcción, utilizando lo que se emplea para el montaje de andamios, simplemente metiendo una planchada debajo, nada más que eso. En lugar de que los trabajadores anduviesen entre tubos, pues se metió una planchada debajo. Claro, planchada debajo, ya digo, es mucho más material el que hay que mover y a su vez luego moverlo dentro de la obra. Pero se hizo. No es difícil. Cabe la duda entonces de si es posible, ¿por qué no se hace? Coste. Ni más ni menos. Coste. Lo mismo que un andamio en una fachada de una comunidad de vecinos. Hay no 1000 maneras de montar, pero varias maneras de montar sí. Y al final, coste. ¿Ventaja que tiene el andamio en una comunidad de vecinos? Que ahí hay una serie de responsables, entre ellos la propia comunidad de vecinos. Luego, por tanto, se va a establecer un control. Pero aquí lo teníamos difícil hasta ahora.
Digo, simplemente se modificó esto. A la hora del montaje, yo creo que facilitó bastante esa labor. Por parte de trabajadores con los que al final uno estuvo hablando y tal, pues bueno, pues lo vieron como algo fácil de incorporar a su procedimiento. Claro, esto no es más que la parte de abajo. Luego el problema aquí empieza en la cubierta, en las alturas. Pero ya digo, con una medida de organización ya hemos eliminado bastante el riesgo. Desde aquí abajo se pueden montar todos los planchones superiores. Incluso se puede montar todo el cierre que al final en el escenario se monta, aunque luego se retira. Curiosamente, se puede montar toda la barandilla del borde y no estorba para el resto del montaje. Sí. Bueno. Claro que también hubo otros trabajos de los que pasan desapercibidos, pero pasar desapercibido en una ciudad como Donosti, que tampoco es muy grande, y pasar desapercibido en La Zurriola, y en esta época del año cuando se hizo Easaldia, pues es difícil, ¿no? Entonces, ¿esto es construcción? Si lo enfocamos desde el punto... Si no sabemos qué es, todo el mundo piensa que esto son unas casetas, pues para que la gente se cambie y todo lo demás, ¿no? Esto eran los camerinos, esto eran taquillas, en fin. Pero esto es construcción. A mí no me cabe duda de que sí, de que se emplean elementos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con estos? Algo tendremos que hacer con ellos. Les tendremos que aplicar por lo menos algo. ¿Es responsable o tiene algún tipo de responsabilidad el promotor de todo esto? Pues a mí no me cabe ninguna duda de que si este operario se cae, habrá algún letrado que enseguida relacione con el promotor de todo esto, que es además una institución pública y que por lo tanto tiene dinero. No me cabe ninguna duda. Tiene dinero, poco dinero, pero no deja de tener dinero, poco dinero. Poco dinero, pero el ayuntamiento tiene patrimonio, en fin. Y al final, si quien dicta la sentencia relaciona una persona con la institución, sabrá sacar ese dinero al ayuntamiento o a la compañía aseguradora, que también es otra. Luego, en este tipo de montajes hay que tener en cuenta, pues en realidad todo. No solamente el propio escenario, que igual es lo más espectacular, sino el resto de cuestiones. Ya digo, y este es el problema con que todavía no hemos sido capaces de enfocar. Ya digo que hay muy buena voluntad por parte municipal, por parte de Inspección de Trabajo también, hay muy buena voluntad. Quiero decir, el problema sigue estando en que si esto lo interpretamos puro y duro, como si fuese construcción, nos cargamos el invento. O sea, no se hacen fiestas en verano. Y tampoco creo que es el momento de poner más problemas, ¿no? Entonces, pero sí hay que hacer algo. Entonces, por lo menos algún tipo de control hay que hacer, vía contrato inicialmente, para que este tipo de actitudes no se produzcan. En el fondo, lo que nadie pretende es que ocurra noticias de este tipo, porque esto es lo que es desagradable de por sí, y además de ser una mala publicidad y una mala imagen, al final eso son responsabilidades que terminarán, pues no sabemos dónde, pero probablemente, ya digo, en la entidad pública que ha promovido el asunto. Bueno, pues esto por un lado. También quería contarles cómo hemos ido evolucionando en otra de las cuestiones relacionadas con emergencia o con emergencias,
y que, bueno, pues en este momento en el territorio, pues seguimos teniendo bastante trabajos de este tipo, ¿no? Como son la construcción de túneles. O sea, sí se han paralizado o se han terminado las construcciones de carreteras, pero tenemos la alta velocidad y en este momento pues hay muchos túneles en construcción, que dentro de poco, dentro de unos años, van a representar un reto, pero un reto probablemente a muchos de los que están aquí, que son los riesgos y las emergencias durante su uso, durante el uso, pues porque al final habrá que probar qué ocurre. Tenemos un túnel bitubo, 2 túneles paralelos de 5 kilómetros 400, uno muy cerquita de aquí de Donosti de 4.800 entre Zizurkil y Andoain. Es decir, hay túneles largos. O sea, las galerías de evacuación son largas. Algunas tienen casi 3 kilómetros, 2 kilómetros 800, ¿no? Las galerías son amplias, pero me imagino que a todos ustedes a que les gustaría conocerlo ahora. Sobre todo por ver qué es un túnel, cómo se concibe esto y qué podemos hacer para que luego, cuando haya una emergencia, las cosas sean más fáciles, ¿no? Tuve la oportunidad de participar como observador en un simulacro de emergencia que se hizo en el túnel de Lugaritz, de la línea de ETS, de Ferrocarriles Vascos. Ya digo, como observador, ¿no? Se hizo un simulacro, pues como yo creo que tienen que ser las cosas. Igual desde fuera, pues a la gente le puede parecer mucho espectáculo, televisión, en fin, no sé, algo como muy exagerado. Pero yo creo que las cosas hay que hacerlas así, ¿no? Por lo menos tenemos que probar que el sistema funciona y que funciona bien. Bueno, pues durante ese simulacro, no sé si alguno participó, Yo estaba abajo en las vías, vi cómo evacuaban al personal, que supuestamente se había quedado allí atrapado. Cómo había una persona supuestamente en silla de ruedas, porque evidentemente hay que pensar también en los de la persona de movilidad reducida y la dificultad que supuso subirlo de las vías al andén, a la parte alta, para de ahí salir por la vía de evacuación. Por la dificultad. Entre 4 personas, bomberos, preparados, tuvieron que hacerlo. Difícil. Durante la construcción, eso, si se piensa, no hay más que hacer una rampita. Así de sencillito. No hay más que hacer una rampa. Ahora, muy complicado, porque por ahí van canalizaciones, no sé qué, no sé cuál, muy complicado. Pero bueno, alguna cosa habrá que prever, ¿no? En la alta velocidad nos encontramos con lo mismo. O sea, los túneles van todos en vía en placa, es decir, hormigón por abajo, lo cual pues facilita todas las labores de evacuación. Hay aceras por ambos lados. Se lo cuento, no se lo enseño, pero se lo cuento. Hay aceras por ambos lados, pero al final si hay que hacer una evacuación pues por cabecera de tren, pues hay que ir a vía, ¿no? Y subir de ahí a la zona de andén pues cuesta mucho trabajo. Y estamos tratando de solucionarlo. Digo, estamos tratando, pues porque lo que no viene en el proyecto no se cambia, y no hay manera de cambiar algunas cosas. Lo que sí les adelanto es que, bueno, como ya el escenario ha cambiado, este año 2013 los simulacros que se vayan organizando, pues yo creo que habrá participación de agentes externos, que también tienen que intervenir no solamente durante la construcción, sino para que vean lo que es, ¿no? Por eso pues he querido simplemente recordar que hace algunos años también les hice una presentación sobre esto. Era cuando estaba en construcción los túneles de la AP1 y ahora estamos con los de alta velocidad, ¿no? Simplemente recordar que respecto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo trabajador tiene derecho a una protección. Esa protección es labor, obligación del empresario, y que además tiene que prever actuaciones en casos de emergencia. Solo tiene que prever el empresario. En este caso de un túnel en construcción, pues la empresa que ejecuta el túnel. Además, tiene que desarrollar una acción permanente del seguimiento de la actividad preventiva. Es decir, tiene que ver si eso que él ha previsto sirve para algo, funciona,
y si no, modificarlo, ¿no? A ver, es este de aquí. La propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales también se refiere al tema, y habla en su artículo 20 de las medidas de emergencia que todo empresario tiene que adoptar y que además, según indica, debe de comprobar periódicamente su correcto funcionamiento. Pues entonces, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, durante la construcción de algo, se tiene que establecer eso, un sistema de emergencia, un mecanismo, y además comprobarlo. Incluso también se establece o se indica de que se tienen que organizar las relaciones que sean necesarias con los servicios externos. Por eso les digo de que ya por fin creo que vamos a poder hacer que intervengan agentes externos en los simulacros que se vayan haciendo en los túneles. Incluso otra de las obligaciones es, pues bueno, pues que sepan todo trabajador de allí cuáles son las medidas de emergencia y quiénes son las personas que deben de estar nombradas para eso. Incluso, es decir, ustedes, el agente externo tendrá que conocer quién es el que le va a comunicar la emergencia. En un túnel, como bien saben, sobre todo durante la construcción, esto es un espacio confinado. Un espacio confinado es un lugar pues, que tiene que tener una metodología de trabajo determinada y sobre todo lo que tiene que tener es un control de accesos para saber quién está allí y si la persona que está allí, digamos, está capacitada para eso, ¿no? Dentro del control de accesos, pues empezamos esto, que es fácil en una industria, en una minería. En un túnel, durante la construcción hay muchas tareas, luego por lo tanto hay mucha gente que entra y sale y es más complicado llevar un correcto control. Se empezó con unas tarjetas, simplemente con un fichero para colocarlo dentro o fuera, las personas estaban dentro o fuera. Esto no es fácil que lo entienda el propio trabajador, rehuye, no es que se olvide, sino se olvida intencionadamente porque es un incordio, porque lleva la tarjeta, tal. Se hizo otra prueba con unos llaveros de distintos colores, pues en función de las distintas empresas. Bueno, esto fue un circo que no hubo manera de... ¿no? Y en el momento en que a todos le pusimos foto, pues ya la cosa empezó a cambiar. Ya tarjeta con foto, se me ve ahí el careto y ya el que falta o el que no está o el que no tiene la ficha en su sitio, ese ya sabemos quién es, ¿no? Entonces esto sí que empezó a ser un sistema bastante práctico de identificar qué gente, por lo menos qué gente está de turno y quiénes no están de turno. Eso se llegó a poner en la boca del túnel, claro, que es el sitio donde más cómodo para todo el mundo, indicando pues eso, pues acuérdate de poner la tarjeta, es decir, todo tipo de advertencias, no amenazas. Luego ya hubo un electricista virguero que se hizo un cuadro, en lugar de tarjeta le vamos a poner un botón, ¿no? Tenía la ventaja de que a fulanito, oye, Juan, fíchanos la entrada a 3, y pim pam pam, le daba el botón a 3 y ya estaba, ¿no? Bueno, si eso se hace de manera seria, pues bien, perfecto, perfecto. El problema vino cuando se le puso nombre a cada uno, pero con la movilidad de personas que hay, es que ya faltaban casillas. Entonces no había manera de que esto fuese práctico tampoco, ¿no? Y luego, pues ya ha venido la bomba. Esto ya es la técnica, que es una de las cosas que también nos dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que hay que tener en cuenta la evolución de la técnica. Y bueno, pues ha habido una empresa que ha desarrollado un sistema en el que le ponemos al operario un tac en la cabeza, como los coches, y ya está. Y cada vez que entra, ¡pum!, le cobra. Pues igual. Esto tiene un mecanismo aquí, que es un sensor que detecta, y aquí hay un letrero que indica quién entra, porque es que te pone el nombre y el apellido, además.
Hay dos túneles en este punto, son los dos túneles más largos de Guipúzcoa que va a haber. Esto es una zona de Anchola, entre Anchola y Ezkio, y en los dos túneles está hecho así. Esto presentaba problemas en túneles donde hay voladuras, pues por problemas de interferencia. Se desconfiguraba cada vez, pero en estos que se hacen con otro medio, que es una rozadora, pues no tienen ese problema y allí se ha implantado. Ya digo que es un TAC, una tarjeta. Las visitas también se les da uno, se registra quién es el nombre, lo puede uno llevar colgado como una acreditación, o mucho más cómodo en una bolsita en la parte interior del casco, porque lo detecta. Incluso el que va dentro de un camión y entra al túnel también detecta la entrada y salida. Bueno, pues con esto ya sabemos cuántas personas hay. ¿Cuántas personas hay? Con lo cual conocemos esos nombres y apellidos de quiénes están dentro. Pues esto no crean ustedes que ha sido tampoco nada fácil, porque es que nos hemos encontrado con algunos problemas derivados de que entonces saben dónde estoy, si he entrado o si he salido, y cuántas veces he salido. Y si salgo mucho, pues ya se pueden imaginar ustedes que la mente da para muchas cosas, ¿no? Nadie está conforme con ningún tipo de sistema, pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista preventivo, esto es lo más. No depende de la voluntad del trabajador y luego, por tanto, ya sabemos quiénes están dentro. Ya digo, hay un listado, claro, con la fecha de entrada, en qué boca está, la fecha de salida, todos los movimientos. Se puede utilizar con otros fines, pero aquí es el de control, ¿no? Además de tener el control de accesos, lo que es importante también es establecer eso, un plan de emergencia específico para ese lugar, ¿no? Es una parte de la obra bastante importante y que el tratamiento allí pues requiere por lo menos hacerle un caso específico, porque en los túneles pues pasa esto. Este es el segundo cinturón, seguro que conocen. Esta es la depuradora de Petritegui. Y la otra boca está aquí. La otra boca está ahí. Se quedó sepultado pues por un problema de una fuga de agua que al final terminó derivando en que se cayó toda la luz. Esto nos hizo replantearnos precisamente la ubicación de los sistemas de control de acceso. Porque si lo tenemos aquí en la entrada, ahí queda sepultado y esa información no la tenemos, ¿no? Si el sistema es electrónico, como el que hemos visto, al final esa información se puede tener lejos de allí, pero si el sistema es a base de tarjeta, hay que sacarlo fuera de este punto, porque es que la colección de túneles en los que se han caído la boquilla en Guipúzcoa es amplia, no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, por lo menos 4 en los últimos 5 años. Por causas diversas. Guipúzcoa tiene una orografía endiablada y bueno, pues, el problema que ya digo fue una fuga. No sé si esto os lo enseñaría el año anterior. Un asentamiento del terreno provoca una tubería que va por ahí, una pequeña fuga, a su vez esto lava el terreno, hace que se asiente más, que aumente la fuga. Esto es un vehículo, ese del vigilante de la Mancomunidad, que le dijeron, oye, tenemos una fuga entre tal punto y tal punto, a ver si la descubres. Salió y la descubrió. Y es más, estaba hablando por la emisora diciendo, oye, no, que la fuga es aquí, cuando se fue abajo. Susto todavía tiene, todavía tiene. Bueno. Sobre la cuestión de los puntos de encuentro, puntos de reunión y estas cuestiones, sigue habiendo una confusión total y amplia en las obras. No están acostumbrados a esa diferenciación, con lo cual bastante tenemos con que entiendan que este simbolito, llamémosle como llamémosle, es para que cuando pasa algo, pues vayan para allí.
y luego pues quien hace el pedido, pues que también confunde mucho las cosas. Bueno, en relación con las comunicaciones al exterior, porque como han visto, si se cae una boquilla, hace falta saber algo desde el interior y sobre todo también para activar algún tipo de emergencia, poner algún tipo de comunicación. Es habitual que en los túneles se utilice técnica minera con unos teléfonos que funcionan con una pequeña dinamo aquí y que están comunicados pues con alguno de los puntos fijos, de los puestos fijos que hay en el exterior. Para eso pues se ponen repartidos de manera regular, dentro del plan de emergencia se fijan cuántos, lugar, y luego la realidad es que es un elemento que no se usa, que se tiene tirado, que en fin, por eso digo que la conciencia que tiene el propio trabajador que trabaja en túnel, bueno, ha evolucionado mucho, ¿no? Pero no es tampoco como entendemos que debería ser. Y a todo esto también llega la revolución tecnológica y, bueno, pues ahora ya hay teléfonos que uno puede marcar directamente el número. Ya está, así de maravilloso desde dentro. Con lo cual, bueno, pues eso, la técnica mejora. En relación con el tema de túneles, explosividad, metano y tal, pues no hay problema muy grande en Guipúzcoa, pero sí es cierto, no les voy a poner las concentraciones, pero sí es cierto de que hay un túnel con problemas, hay un túnel con bastantes problemas, atraviesa un macizo que tiene una parte en descomposición y allí ha empezado a aparecer, o empezó a aparecer el año pasado, zonas de metano. Este fue un accidente que ocurrió en febrero del año pasado, ¿no? Se había detectado metano, por supuesto se había comunicado a Minas, Minas dictó una resolución, hay un sistema de medida continua, en fin, todo lo que ustedes puedan imaginar en cuanto a control. Y había 2 trabajadores sobre esta plataforma haciendo una labor con una viga de refuerzo, cortando esa viga de refuerzo pues con un soplete que prendieron allí. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Entonces ellos, en la confianza de que el detector que está aquí y otro que está un poco más atrás, pues detecta, a pesar de que, lo que contaba al principio de la presentación, a pesar de que la normativa lo que indica claramente y los procedimientos lo que indican claramente es que se tiene que medir en la parte superior, se tiene que medir en las cavidades, previamente a hacer cualquier tipo de llama, se tiene que medir, pues en esa confianza de que todo esto está monitorizado y que está medido, ellos en esa confianza prendieron el soplete aquí arriba. Prendieron el soplete, había una bolsa de metano en la parte superior y aquello pues explosionó. Explosionó con un resultado de 2 quemados bastante graves. Esta es una de las vigas de refuerzo. Es más, es que saltaron desde allá arriba, que es otra de las cuestiones que evidentemente no está así dentro del procedimiento, pero claro, en esas circunstancias cuando uno está envuelto en llamas, pues cualquiera le dice, no, quédate un momentito ahí quieto, a ver que voy a venir. Sí, sales de allí corriendo como puedes, ¿no? Esta es una plataforma de trabajo especial para esto y este es el sistema de medición continua que hay, que va conectado encima con todo el sistema eléctrico del túnel, con lo cual cortaría toda la energía del túnel, ¿no? La labor es similar a esta que están haciendo aquí arriba y simplemente con haber subido el medidor, que también llevan de manera personal a la cavidad que estaba ahí en las proximidades, pues ya se ve lo que hay, ya se ve lo que hay. Desgraciadamente, pues a partir de esto es cuando realmente se tomó conciencia por parte de los trabajadores. La verdad es que luego la actuación de todos allí ha sido encomiable. Se habían organizado algún simulacro anterior, con lo cual, bueno, pues la evacuación fue bastante ordenada. Pero posteriormente, del orden de mes y medio después, se organizó un simulacro, que es el que les voy a enseñar para no alargar mucho,
un simulacro con el mismo supuesto, con un accidente con un quemado, ¿no? Incluso creo que tiene sonido, y si se oye, pues... Se metieron en el papel, la verdad es que se metieron en el papel. Esa es la técnico de seguridad que daba algunas instrucciones, porque todo esto se había tratado previamente, Bueno, no, simplemente es una pincelada. Es una pincelada de que se organizan pues algo en lo que ya los trabajadores empiezan a participar de manera efectiva, creyéndose lo importante que es. Digo que aquí se metieron mucho en el papel, luego hubo una evacuación con camilla desde ese punto hasta unos metros más atrás, donde luego posteriormente pues entró un vehículo todoterreno pues para poder evacuar al trabajador y bueno, pues esa fue un poco la cuestión, ¿no? Una vez, ya digo, previamente se leyó las pautas de actuación, lo que tenía que hacer cada uno, el motivo por el cual se organizaba y qué es lo que se tenía que hacer, y posteriormente lo que se hizo fue analizar pues los resultados, redactar un informe y comentarlo entre todos. Cada cual dio su versión. Pues ya ven que, bueno, pues que afortunadamente tenemos ya en las obras, empezamos a tener personas preparadas en este campo, y sobre todo que se lo creen, que se creen que esto sirve para algo, no que no es que no pase nunca nada, sino que, bueno, pues han visto que ya ha ocurrido y que tener una idea bastante correcta o concreta de lo que se quiere, de lo que se tiene que hacer, pues sirve para que el daño al final sea menor, ¿no? No les voy a entretener más, sino simplemente pues desear que este 2013 bueno, pues podamos todos participar de manera ordenada en un simulacro dentro del túnel, y que entre todos colaboremos a que la siniestralidad durante la construcción, y si aportamos algo respecto a la explotación posterior, pues vaya disminuyendo y mejoremos, sin más. Con esto hasta el año que viene. ¿Tenéis alguna pregunta para hacer a Jorge? Bueno, pues entonces hasta mañana. Mañana, por favor, puntualidad, que el primer ponente es estricto y yo creo que va a ser interesante. Perdona. Me ha hecho gracia, Jorge, el planteamiento de control de acceso, porque yo, por ejemplo, pondría eso en el Ayuntamiento de San Sebastián. ¿Cuántos entran a urbanismo? ¿Cuántos bajan no sé dónde? ¿Cuántos son visitantes? ¿Cuántos son empleados? O sea, estaría bien. Tú, Fernando... Por ejemplo, algo que es próximo, no estoy hablando de nada. Tú trabajas para el Ayuntamiento de San Sebastián, ¿no? De alguna manera voy bastante, por eso me preocupa. Sí, no, yo también. Y también me pagan los funcionarios del Ayuntamiento de San Sebastián, sí. Por eso, vamos, soy partidario, pero no lo aplicaría.